Buenos días, hermanos. Aquí estamos de regreso. Domingo pasado estamos allá en el rancho. Algunos hermanos tenían la idea de seguir cada domingo allá en el rancho. Pero aquí estamos. Yo creo que hay más frío aquí adentro esta mañana que en el rancho. Pero estamos de regreso. Vamos a orar. Señor, pedimos por este tiempo que tu Espíritu Santo, que mora en la vida de cada creyente, nos enseñe esta mañana a través de tu palabra, Señor, que da sabiduría, entendimiento, Señor, en que estamos viendo, Señor, y que tú quieres por nosotros en nuestras vidas y cómo debemos vivir, Señor, para ti y por tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos en entonces es tiempo para los jóvenes a pasar. ¿Hay más jóvenes? Bueno, estamos en pausa ya por nuestro estudio de Mateo. Tenemos 3 o 4, creo que 4 domingos que vamos a estar afuera del libro de Mateo. Vamos a ver otros temas en este tiempo. Y el otro domingo, el 2 de enero, también vamos a estar viendo otros temas, aparte de Mateo, y el 9 de enero ya vamos a regresar. Y pensamos el 12 de este mes con hermano Luis y su tema de Navidad. Y domingo pasado, el 19, estamos en el rancho con un tema que vamos a repasar brevemente esta mañana. El 25 con hermano Aldo, vimos varias cosas acerca de Navidad, y quiero repetir que creo que hemos mencionado cada domingo, cada culto, es que pues Jesucristo no nació el 24 o 25 de diciembre. Estamos muy conscientes de y con hermano Aldo vimos que hay muchas cosas paganos asociadas con el fecha que estamos celebrando, pero también aprovechando la celebración para compartir la palabra. Inclusive nuestro calendario es muy diferente del calendario judío. Los judíos celebran el año nuevo en septiembre y las fechas cambian porque es un calendario lunar y sigue las fases de la luna. Y nosotros vamos a entrar el año 2022 y ellos están ahorita en el año 5782. No sé cuándo empezaron, pero hace bastante tiempo, ¿no? Hace casi 6,000 años. Entonces, como Aldo había mencionado también, que es un tiempo pagano y las fechas que celebramos la venida de Jesucristo, pero también aprovechando la oportunidad de compartir. Y notó en mis estudios esta semana, Pablo tuvo algo parecido. ¿Recuerdas cuando Pablo llegó a la ciudad de Atenas? Él vio muchos ídolos por todas partes. Y un ídolo estaba dedicado a un Dios desconocido. Entonces, en su discurso, vemos en Hechos capítulo 17, él dice en versículo 23, Pablo hablando, dice: al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, esto
que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Entonces, algo parecido. Nosotros, los que están alrededor, están celebrando algo desconocido. Y nosotros, como Pablo, decimos, mira, que ustedes celebren y no saben qué están celebrando. Nosotros sí sabemos, por la gracia de Dios. Entonces, encontré este parte, algo similar allá a Pablo en su discurso. Y domingo pasado empezamos en Lucas capítulo 2, 7, era donde empezamos y vimos 7 de Lucas 2, dice, así que dio luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Y vimos varias circunstancias cuando gente no tiene lugar por Jesucristo en su vida. Y viendo algunos personajes de la historia de Navidad que no tienen lugar por Jesucristo. Y empezamos con el posadero, no hubo lugar en posada por Jesucristo. Y vimos, y no voy a repetir que vimos domingo pasado, pero vimos la ignorancia a veces, aparte de la gente del Evangelio, la indiferencia. El mundo nos jala gente y no permite que acepten el Evangelio. Vimos esto en parte con hermano Aldo también. Religión, otra razón. Gente usando religión como a frenar una puerta cerrada al Evangelio, y nuestro propio orgullo nos aparta, nos hace difícil a entender o no queremos entender el Evangelio. Y terminando con esta parte de los incrédulos y por qué ellos no se acercan o por qué no aceptan el Evangelio, vimos Hechos 4:12, que es bueno leer otra vez. Dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. Y este es como cerramos esta parte del sermón domingo pasado con los incrédulos. Y la exhortación era aceptar, a venir a Jesús, a ver la realidad de verdad de Navidad y por qué Él vino. Y la segunda parte del sermón de domingo pasado era acerca de los creyentes. Era breve el último y este domingo quiero seguir con esta parte. Y leemos algunos versículos en Efesios 3 y no voy a leerlos otra vez. Pero Pablo, no nada más en Efesios, pero en muchos lugares, su exhortación, su preocupación es que los creyentes, ahora aceptando el Evangelio, no están viviendo en la pura plenitud que es el Evangelio. Son creyentes, hasta esta mañana vimos en 1 de Timoteo, también iglesias que no están viviendo como deben vivir como creyentes. Y muchos de los libros de Pablo, mucho que él está escribiendo, está exhortando a nosotros a vivirlo. A vivirlo. Y como terminamos el domingo pasado, tuve una pregunta. ¿Qué lugar tiene Jesucristo en tu vida? ¿Qué lugar? ¿Cuál es la importancia de Jesucristo en tu vida? Vamos a pensar más en creyentes esta mañana. Si no eres creyente, pues no hay lugar en tu vida por Jesucristo. Pero si tú eres creyente esta mañana, tú puedes decir, sí, yo soy parte de la familia de fe, yo soy parte del reino. Pues la pregunta es, ¿estás viviéndolo? ¿Cómo estamos compartiendo
compartiendo y cómo estamos viviendo este. Y eso es que quiero ver estos 2 domingos, este domingo y el otro. No sé si es precisamente un sermón o un devocional, pero estamos preparándonos este domingo y el otro, aprovechando el calendario. Estamos empezando otro año. No quiero usar la pregunta precisamente propósitos del año que entra, pero yo creo que cualquier día del año es bueno a fijar si estamos viviendo por el Señor. Pero aprovechando esta semana que vamos a entrar un año nuevo y vamos a celebrar la Santa Cena este domingo que entra. Entonces, por estos 2 domingos, este es el tema. Estamos viviéndolo. La pregunta no es, estamos asistiendo a la iglesia. No es la pregunta. Estamos viviendo el Evangelio en nuestros días, en nuestros matrimonios, en nuestras familias. Y si no, ¿por qué no? Y si es sí, podemos hacer mejor. Y este es precisamente que quiero ver estos 2 domingos. Y terminando, vamos a decir en otra manera, tenemos 2 domingos preparando por la Santa Cena. Poniéndolo muy honesto, muchos han abandonado la fe. En la historia de esta iglesia, está muy triste la lista de la gente que han abandonado la fe. ¿Cómo nosotros podemos estar seguros que no abandonamos la fe? Yo no sé de la historia de cada uno de ellos y no estoy hablando de gente que van a otra iglesia, que siguen la fe, no tienen que estar aquí. Hay otras iglesias que predican la palabra, pero gente que han abandonado la fe. ¿Cómo podemos estar seguros que seguimos en la fe hasta el final? ¿Cómo estar firmemente arraigado en la fe? ¿Cómo podemos caminar más fielmente en 2022 que 2021? ¿Cómo podemos poner Jesús más en su lugar? ¿Cómo podemos servir a Él? En Juan capítulo 6 vemos la historia y Jesús está enseñando a sus discípulos. En realidad en ese tiempo tenía muchos discípulos, no eran nada más los 12, eran muchos. Y Él enseñó algunas cosas difíciles. Ellos no entendieron o no querían entender. Ellos estaban ofendidos por el mensaje que Jesús estaba compartiendo con ellos. Y no voy a leer toda la historia, pero en versículo 66 de Juan 6 dice: desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaba con él. Estaban ofendidos por el mensaje. Jesucristo, ellos estaban caminando, conocieron a Jesucristo personalmente. Se ofendieron por el mensaje y se dieron la espalda y no andaba con él. Este año, ¿cómo es que nosotros podemos estar seguros que no vamos a estar ofendidos? Y abandonar, a dar la espalda a Jesús. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntaron a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse?
Muchos de estos discípulos, esta gente que seguían, ya se fueron. Y ahora Él está preguntando a los 12, ¿ustedes también se van? Versículo 68 dice, Señor, contestó Simón Pedro, ¿y a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Cómo podemos tener este tipo de fe, hacer este tipo de declaración este año? Yo crecí en la iglesia, tengo toda mi vida en la iglesia. Yo he escuchado, he visto muchas historias, hombres predicadores, hombres mucho mejor que yo, que ya no andan en la fe. ¿Cómo podemos nosotros estar seguros que este año que entra, esta semana que entra, podemos estar fieles al Señor hasta el final? Hasta el final. Si pueden buscar Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a ver varios versículos aquí. Y este mensaje esta mañana es una combinación de algunos otros mensajes yo he presentado, compartido sobre los años. Vamos a leer capítulo... espérame, yo tengo que encontrarlo primero. Aquí estamos. Capítulo 2 de Apocalipsis. Vamos a leer nada más mitad de un versículo. En esta parte, en capítulo 2, primeramente con la iglesia de Efesio, Jesucristo mismo va a dar un resumen, dar una crítica, a dar consejo a 7 iglesias. Cada uno es un estudio completo y no vamos a ver pero quiero ver una cosa de cada uno de estas iglesias. Entonces el primero que él va a mencionar directamente es la iglesia de Efesio, y tenemos en el primer varios versículos una descripción, una crítica, y en versículo 4 él dice, sin embargo, tengo en tu contra. Y él sigue para explicar pero quiero ver versículo 7. Segunda mitad de 7 dice, al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Al que salga vencedor. Okay. Siguiente iglesia, Esmirna. Versículo 11, segunda mitad de versículo 11. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Al que salga vencedor. Vamos a brincar al versículo 17. Ahora, la iglesia de Pérgamo. 17, el último dice, al que salga vencedor le daré el maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Versículo 26, otra iglesia, otro análisis de la iglesia. Versículo 26,
parte. El que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. El que salga vencedor y cumpla mi voluntad. El quinto, capítulo 3, versículo 5. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Capítulo 3, versículo 11. Al que salga vencedor lo haré columna del templo. Haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de ahí. Y versículo 21 de capítulo 3. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Ahora, es buena pregunta. Si Jesucristo iba a poner el octavo iglesia en esta lista, y el octavo iglesia es nuestra iglesia, ¿qué va a escribir? Yo creo que como liderazgo, como miembros, como gente parte de esta congregación, es bueno a preguntar pero no es la pregunta de esta mañana, este mensaje. Y yo no sé que Jesucristo iba a escribir acerca de esta iglesia, pero estoy muy seguro de la última frase de la descripción de nosotros. ¿Qué va a decir? Al que salga vencedor. Al que salga vencedor. ¿Cómo podemos ser vencedores en nuestra fe hasta el final? ¿Cómo ser vencedores en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestra iglesia? ¿Cómo podemos transmitir o comunicar nuestra fe a la próxima generación? ¿Cómo podemos perseverar con paciencia hasta el fin en nuestra fe? ¿Cómo podemos mantener nuestra esperanza en un mundo sin esperanza? Creo que son preguntas, tal vez las preguntas más importantes por nosotros como creyentes. ¿Cómo estamos viviendo? Domingo pasado leí de 2 de Timoteo 2:15, que dice: afuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que interpreta rectamente la palabra de verdad. Esfuérzate. Esta palabra habla de qué? Trabajo, fuerza. Tenemos que hacer algo, ser activo. El otro, obrero. ¿Quién es un obrero? ¿Ese es el hombre en la hamaca bajo el árbol? Está trabajando. ¿Somos obreros? ¿O estamos sentados? Interpretar. Tienes que ser activo, tienes que leer, tienes que tener... ¿Cómo vamos a interpretar la palabra si no estamos leyéndolo? Si no estamos en contacto, no estamos escuchándolo. Como obrero que no tiene que avergonzarse.
Tengo un sobrino que acaba de entrar Volaris como un piloto, un copiloto. Y no puedo imaginar un trabajo más difícil, complicado. Y yo no sé nada de estos aviones. Pero yo sé que él me explicó una vez que estos aviones tienen un autopiloto, vamos a decir. Un piloto automático. Qué bueno es que no es el único que tiene. Tiene que tener 2 hombres que están arriesgando su vida también, porque no quiero subir un avión que no tiene a alguien enfrente, ¿no? Pero él me explicó, en el vuelo no hay mucho para hacer. Ellos prenden esta parte de la máquina y vuela solo, se hacen los ajustes y todo. Y tristemente hay hermanos en la fe que han prendido el piloto automático. Yo creo que en la gran mayoría de nosotros en varios tiempos de nuestra vida hemos hecho esto. 2022. Ahí está. Pero en realidad la palabra no dice esto. Vamos a leer. Esfuérzate, un obrero, interpretar, ser activo. Si no, el mundo va a comernos. ¿Qué hacemos? Pues primero tenemos que ver en la palabra. Yo creo que necesito convencer a ustedes. En Romanos 15:4 dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveramos en mantener nuestra esperanza. Romanos 15:4. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? ¿Por qué está aquí? Porque los tenemos. Dice aquí, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, si estamos alentados por las Escrituras, ¿qué va a pasar? Perseveramos en mantener nuestra esperanza. ¿Cuál es la implicación? Si no estamos alentados, no estamos enseñados por la palabra, ¿qué va a pasar? Muchos han abandonado la fe precisamente por este punto. Empezaron a alejar de la palabra. Dejaron de ser alentados por la palabra, enseñados por la palabra. Dice palabra, es la palabra de Dios, no dice predicadores, no dice el maestro de la escuela dominical, dice la palabra. Muchos. Entonces, esta mañana, con el tiempo que resta, quiero ver 3 lugares. Los 3 están en el Antiguo Testamento. Quiero ver 3. Vamos a ver uno de instrucción, uno de exhortación y uno de ejemplo. Y quiero ver primeramente Deuterónimo, capítulo 30. Este primero es escrito por Moisés. Moisés en este punto tiene
tiene 80 años como líder del pueblo. No, 40 años. Tiene 40 años como líder de los israelitas. Y este libro, casi incompleto, es su despedida. Él tiene 40 años con el pueblo, 40 años comunicando con Dios y dando liderazgo a este pueblo. Entonces, en realidad podemos ver todo el libro. Pero vamos a ver Deuteronomio 30, vamos a ver versículos 11 a 20. Y a ver cuáles son las instrucciones que Moisés está dando al pueblo. Él sabe que su tiempo está corto, él va a morir. El Señor ha compartido con él que no va a entrar a la tierra prometida. Entonces, esta mañana queremos ver la sabiduría que Dios ha dado a Moisés, a nosotros, en su palabra. Versículo 11. Vamos a ver 11, 12 y 13 juntos. 11 dice, en este mandamiento que hoy te ordeno obedecer, no es superior a tus fuerzas ni está fuera tu alcance. Él está diciendo que estoy compartiendo a ustedes esta palabra de Dios, estas reglas, estos mandamientos, y ustedes pueden hacerlos. Ustedes son capaces de hacer que estoy dando. No es una misión imposible. Está así. Él sigue en la misma línea. 12. No está arriba en el cielo para que preguntes quién subiría al cielo por nosotros para que nos los traiga. Y así podemos escucharlo y obedecerlo. ¿Es posible seguir Moisés dice, es posible y no está fuera de tu alcance? Vas a tenerlo en tus manos. Aquí está la palabra de Dios. 13. Tampoco está más allá del océano para que preguntes, ¿quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano para que nos lo traiga? Y así podemos escucharlo y obedecerlo. Como los israelitas, ¿qué? Que tenemos la palabra en nuestras manos. Tenemos mucho más palabra que ellos tenían. Tenemos más a la palabra de Dios revelado en nosotros y en nuestras manos. Pensamos en la maravilla de Aquí tenemos Biblias en venta, creo que son 70 pesos. Salario mínimo es 140 algo pesos al día por 4 horas de trabajo en salario mínimo y tienes toda la palabra de Dios en tus manos. Y si no lo tienes, con mucho gusto la iglesia va a arreglarlo. ¿Cuál es nuestro pretexto? No tengo una copia de la Biblia. No. Es imposible seguir. Moisés dice, no, aquí está. Y ustedes pueden seguirlo. 14 dice, no, la palabra está muy cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón para que obedezcas. Entonces, a seguir en el fe no es cuestión de qué, huir y salir. Es una pregunta, es una cuestión de qué, obedecerlo. 15. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Elegir. Tenemos que tomar una decisión. ¿Cuál es nuestra decisión
cada día? ¿O cuál es nuestra decisión acerca de 2022? Vamos a ver cómo viene. No sé. Moisés dice, no, elegir, hacer una decisión, toma una decisión. ¿Van a obedecer por vida o no vas a obedecer por la muerte? ¿Por el bien o el mal? Pues deciden. Este es el momento de decidir. Y vamos a ver con 16. Ahora, 2 veces él va a presentar algo similar a 16. Y dice, hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. La primera parte. Hoy te ordeno que amas al Señor tu Dios. Esa es la pregunta por cada creyente. ¿Amas al Señor? ¿En realidad amas al Señor? Ahora, imaginando una conversación, ya vas con un señor y el señor dice, me encanta mi pasatiempo. ¿Y cuál es tu pasatiempo? No, me encanta pescar. Me encanta. A pescar es mi vida. Es increíble mi pasatiempo. Ah, ok. ¿Y la última vez que pescaste? Oh, hace 30 años. Y decimos que algo no cuadra. ¿Qué? Expresando un amor por una actividad, pero no están haciéndolo. ¿Qué ames? ¿No puedes amar algo que no es central en tu vida? Dice, pues amo a mi esposo, amo a mi esposa. ¿Central de tu vida? ¿Mis hijos? ¿Qué amamos? ¿Podemos amar algo que no está central en nuestras vidas? Si el Señor no está central en nuestras vidas, es un parte, pues primero es la casa, mi esposa, mis hijos, y pues domingos es el Señor. O si alguien me pregunta, pues si soy cristiano, voy domingos. Que amas al Señor y que cumpla sus mandamientos. Otra palabra por obedecer. Interesante, dice, cumple sus mandamientos. Y decimos, sí, yo sé qué son los 10. Así estoy cumpliendo más o menos. Pero él dice, preceptos y leyes. Hay mucho más. Hay mucho más. En capítulo 11, antes de capítulo 30, Moisés escribe, aman al Señor tu Dios y cumplen siempre sus ordenanzas, preceptos, normas y mandamientos. Siempre cumplen siempre sus ordenanzas, preceptos, normas y mandamientos. Si amas a tu esposa, ¿es difícil cuidarlo o vivir con ella? Ok, voy a cambiar. Si amas a tus hijos, ¿es difícil vivir con ellos?
amo muchos mis hijos, pues son mi corazón. ¿Y dónde están? Pues los mandé allá con los tíos y vive allá. ¿Qué pensamos? ¿No amas? Juan 14, 23 y 24. Jesús hablando dice, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra. Y mi Padre amará y haremos nuestra morada en él. Juan 14, 23. Le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre amará y haremos nuestra morada en él. ¿Amas al Señor? ¿Cuál es la prueba? Estamos obedeciendo. Dice, el que no me ama no obedece mis palabras. Si no estás obedeciendo al Señor, ¿qué podemos decir? No amas al Señor. Es tan fácil. Checar tu vida. Todo este mensaje de hoy y todo el otro domingo no es para que yo voy a checar tu vida. No voy a darte una lista. Es entre tú y el Señor. Estamos obedeciendo. El que no me ama no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino el Padre que me envió. Pero si tu corazón se rebela y no obedeces, sino que desvías para adorar y servir a otros dioses, te advierto hoy que serás destruido sin remedio. No vivirás mucho tiempo en la tierra que vas a poseer luego de cruzar el Jordán. Pero, si tenemos todo ama al Señor, vive por Él. Y ahora Moisés cambia y dice, pero, si desvías, si tu corazón se rebela y no obedeces, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses. Qué bueno. Qué bueno que no tenemos otros dioses. Aquí vimos con hermano Aldo ayer. El mundo pagano está por todas partes. Y si nos falta dioses, nuestros propios corazones pueden fabricarlos. Tal vez nosotros tenemos más dioses presentado nosotros que en este tiempo, en formas tal vez más atractivas. Y si desvías, Moisés dice, no vivirás mucho tiempo en el territorio. Él está hablando con quién o de qué. La primera generación entrar, pero no vivirás mucho tiempo, refiere a quién? El siguiente generación. Y el siguiente, ya.
Si tienes hijos, ¿cuál es el deseo más grande que tienes por ellos? Si amas tus hijos, ¿cuál es tu deseo por ellos? Buen trabajo, una casa grande, un título. ¿Qué deseamos por ellos? Creo que deseamos por ellos la única cosa importante en la vida, una relación con el Señor. Otra vez Moisés va a pedir que escojan. Dice, hoy pongo al cielo y la tierra por testigos contra ti, de que te ha dado elegir entre la vida y muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Y versículo 20, él va a repetir que vimos en 16. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida. ¿Ha cambiado la cosa en 3,000 años? No. Del Señor dependemos. Ama al Señor, obedecerlo. Porque de Él depende su vida. Esta es la instrucción de Moisés, nuestras vidas. Y yo creo que muy fácilmente podemos empezar a checar nuestras vidas. ¿Qué amamos? Es cierto, tenemos que trabajar, tenemos una vida entera, ¿no? No vivimos aquí, no vamos a acampar aquí en la iglesia. Pero estamos obedeciendo. Tenemos cuidado del mundo que está alrededor. Estamos cuidando los huequitos que el mundo entra. Hay muchas cosas en este mundo que no son pecados, pero de todos modos son el mundo. Hay más y más cosas que yo no puedo ver ni escuchar. No son malos, son pecados, pero me jala la atención. Vamos a ver una exhortación. Vemos esta instrucción de Moisés. Vamos a ver una exhortación por parte de Josué. Josué capítulo 24, 2 versículos 14 y 15. Josué 24, 14 y 15. Josué 24, 14. Aquí Josué está despidiendo también y él está hablando, exhortando al pueblo a seguir el Señor. Josué 24, 14 y 15. Empieza muy parecido a Moisés. 14. Por lo tanto, ahora ustedes, es que en este caso ustedes son los israelitas. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvenle fielmente. Entréguense. ¿Estamos entregados al Señor? ¿Hay un compromiso en nuestras vidas? ¿Cuántos hombres van a trabajar mañana? La gran mayoría de nosotros. ¿Por qué? Hay un compromiso. Tenemos que hacerlo. Hay un reloj checador.
O hay clientes esperando el trabajo. A lo mejor tienen que empezar más temprano de lo demás. El cliente está... Hay un compromiso. ¿Tenemos este compromiso? Entréguense al Señor y sírvele fielmente. ¿Qué sigue? Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron. Muchos de nosotros conocemos la palabra tarde en la vida. ¿Hubo dioses en tu vida anterior? ¿Hubo pecados? ¿Hubo una manera de vivir? ¿O en tu familia, en tus padres, tus abuelos? Estas muchas veces son las primeras cosas que nos jalen. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron en el otro lado del río Eufrates y en Egipto, y sirven solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir, a los dioses que servían sus antepasados al otro lado del río Eufrates, o a los dioses de los amoreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. ¿Qué vas a hacer? Yo creo que el mismo por nosotros. ¿Qué vas a hacer este año? Y Josué, la famosa frase de Josué: por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Él estaba firme. Padres de familia, hombres, mujeres. ¿Vas a servir al Señor este año? ¿Cómo debemos decir con Josué? Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Y versículo 23 del mismo capítulo 23, Josué dice: desháganse de los dioses ajenos que todavía conservan. Desháganse de los dioses ajenos que todavía conservan. Todavía tenemos un pecado que estamos conservando. Todavía tenemos algo de nuestra vida pasado que nos da atención. Josué dice: no. Yo sé que lo tienes. Ahí está. Desháganse de los dioses ajenos que todavía conservan. Vuélvense de todo corazón al Señor Dios de Israel. Vamos a brincar a Jueces, capítulo 2. Jueces, capítulo 2. Leemos que dijo Josué, y ¿qué vamos a decir? Los israelitas vivieron para siempre felices en la tierra. Era 500 años, eran 1000 años de felicidad en esta tierra de leche y miel. No. Jueces 2, capítulo 2, versículo 8. Vamos a leer algunos versículos. Josué, hijo de Nun,
sirvió al Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en Timnat, Jerez, tierra de su heredad en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. Versículo 10. También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía de lo que había hecho por Israel. ¿Qué notamos luego? No comunicaron, no enseñaron la siguiente generación. ¿Qué estamos haciendo con nuestra siguiente generación? Estos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los dioses de Baal, abandonaron al Señor, Dios de sus padres, y que los había sacado de Egipto, siguieron a otros dioses que los pueblos que los rodearon y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Voy a parar allá para seguir varios versículos más. Peor y peor y peor. ¿Cuántas generaciones vivieron antes de dar la espalda al Señor? 1. Tengo 2 nietos y 2 hijos a mi generación, entonces 1, 2, 3 generaciones conmigo. Mis padres son 4. Mi abuela, por parte de mi papá. El padre de mi abuela son 6. Y el familia de son 7 generaciones que yo tengo personalmente de testigo de cristianos por un parte, no todo, nada más un parte. Niram y Lucas tiene 6, 7 generaciones de creyentes por un parte. ¿Qué significa por ellos en su salvación? Nada. Si no estamos comunicando cada generación, no sigue. No comunicar. Vieron todos los milagros de Egipto, salieron 40 años de milagro tras milagro tras milagro. Y en una generación se acabó. Tenemos que pensar, elegir. ¿Cómo vamos a comunicar nuestra fe? ¿Cuántos milagros has visto en tu vida? ¿Tú has visto un cambio en tu vida? Gracias. ¿Has visto un cambio? Yo he hablado con hermanos. No, el Señor ha hecho es una maravilla, es una historia impresionante. Pero veo que los hijos no saben nada de la historia. O peor, dicen, no, mi papá sí estaba involucrado en muchas cosas, pero está bien ahora. No hizo daño todo a él. A lo mejor está bueno. Y siguen la vida de antes. Precisamente porque no comunicamos. Precisamente como José. Esta generación falló, el siguiente generación. Ok, el tiempo está sobre nosotros. Vamos a ver el ejemplo. Vamos a ir a Daniel capítulo 3.
una historia muy conocida y no vamos a leer todo que tengo aquí, pero vamos a nada más al grano de estos tres hombres. El nombre del rey en este capítulo 3 yo no puedo pronunciar. Ustedes pueden ayudarme todo el día y mañana y no voy a pronunciarlo. Y no estoy seguro que mitad de ustedes ni tampoco puedan. Pero, versículo 3 dice, el rey mandó hacer una estatua de oro de 26 metros de altura por 2 metros y medio de ancho y mandó que lo colocaran en las llanos de Dura en la provincia de Babilonia. Entonces hizo esta estatua y hizo una ley que todos tienen que adorar esta estatua. Y vemos que el rey entera que estos tres hombres, también con nombres difíciles de pronunciar, y él pide que ellos vienen y presenten ante él a dar una explicación por qué no están adorando estos dioses, estos ídolos. Tomando en cuenta, este es el rey más grande en la tierra en este tiempo. No hubo otro rey más grande, más poderoso en este tiempo. Y estos tres hombres, empleados del rey, vamos a decir, presentando ante él, y él está enojado. Vemos en versículo 14, el rey está enojado. Y él explica, si no adoran esta estatua, vamos a matar a ustedes ahorita mismo. Y no vamos a decir una muerte muy limpio, quemándolos. Y precisamente hay tiempos en la vida que van a abrir nuestros corazones y tenemos que mostrar qué hay dentro. Y estos tres hombres presentan ante este rey, y este rey furioso explicando y van a morir si no adoran. Y vamos a ver en versículo 16 cómo ellos contestan. Respondieron al rey, aquí, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. No hay razón mucho de platicar de la cosa. Este es asunto entre nosotros y nuestro Dios. 17. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede liberarnos del horno. Él puede. Y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoremos a su estatua. Ahora, estos hombres habían visto milagro tras milagro cada semana para que ellos tengan una confianza que el Señor iba a salvarlos así. No, ellos no tienen ninguna indicación que el Señor iba a salvarlos. Ayer yo estaba leí algunos capítulos de un libro, se llama Libro de los Mártires de Fox. Lo escribieron en 1564, 1500 algo. En este libro
hay capítulo tras capítulo, tras capítulo, tras capítulo. Cómo han matado cristianos sobre los años. Desde el principio, la iglesia primitiva, año tras año tras año. Y cómo lo mataron. Feo, feo, feo. Miles, miles y miles y miles de cristianos que han experimentado muertos feos. Y con la excepción de algunos, ningún milagro. Murieron. Pero aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa que no oraremos a sus dioses ni adoramos a su estatua. ¿Qué vemos en ellos? Vemos su amor por el Señor. Su obediencia. Estamos obedeciendo al Señor. Si hubo una tentación de buscar un huequito para cumplir y no morir, ellos no estaban buscándolo. Su amor, obedeciendo al Señor, sirviendo solo a Él, eligiendo. El rey dio dos opciones. Y ellos dicen, vamos a negociar Vamos a ver cómo podemos acomodar. No, ellos dicen, no, ahí está la opción. Ya sabemos el resto de la historia. El Señor los salvó del fuego. Tal vez 2022 va a presentar nosotros algo similar. O no va a ser el rey, no va a ser una estatua de 20 metros de altura. Pero puede ser otras cosas. ¿Cómo andamos en nuestro amor por el Señor? ¿Cómo estamos obedeciendo su palabra? Seguimos el otro domingo con más en el Nuevo Testamento. Pero ¿qué lugar tiene Cristo Jesús en tu vida esta mañana? Si no eres creyente, es tiempo. Y si tú eres creyente esta mañana, ¿qué lugar tiene Jesucristo en tu vida? ¿Qué lugar tiene Jesucristo en tu vida y tu familia, en tu matrimonio? ¿Qué lugar tiene Jesucristo en tu vida lunes a sábado? Oramos. Señor, damos gracias por tu palabra. Gracias por una salvación tan grande que un día viniste para nacer, para vivir y para morir por nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdame, Señor. Soy tan débil. Mi corazón tan expuesto a tentación. Mi servicio débil.
Ayúdanos, Señor, a amarte más. Buscar tu reino, Señor. Buscar tu gloria en nuestras vidas, nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestra vida día tras día, Señor, en nuestras conversaciones, en que hacemos, que vimos, en que participamos, Señor. Por tu gloria y honra, pedimos en nombre de Jesucristo. Amén.